No digas eso. Y vamos a comenzar con el Ok. En el miembro inferior vamos a encontrar pelvis y cadera. Ya quedamos que la pelvis, 4 huesos, 4 articulaciones, cadera, articulación coxofemoral derecha e izquierda. Este hueso ilíaco, que es el boxal, presenta 3 partes. Una parte alta en forma de abanico corresponde al ilion. La parte anterior inferior, o sea, anterior, corresponde al pubis, que es la más pequeña, y la parte posterior inferior corresponde al isquion, que es la parte intermedia de las 3 porciones en base al tamaño. Esta cresta ilíaca tiene en su parte de los 2 tercios anteriores, presenta un labio externo, una zona intermedia y un labio interno para ometra, ¿sí? Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. En el tercio posterior vamos a encontrar en la superficie el dorsal ancho y en la profundidad el erector de la columna. Se delimita hacia adelante por una espina ilíaca anterior superior y hacia atrás por una espina ilíaca posterior superior, y que bajamos una posterior inferior y que bajamos una anterior inferior. Y además vamos a encontrar a 5 centímetros posteriores un tubérculo ilíaco y a 5 centímetros anteriores un tubérculo glúteo. ¿Sí? La característica principal de la cara externa es esta forma radial de las líneas semicirculares, que no es lo más característico de todo el hueso, nada más del ilion, ¿sí? Pero de todo el hueso es la cavidad cotiloidea, que presenta forma de una herradura, con los brazos de la herradura dirigidos hacia abajo, uno al pubis y otro al isquion, se llama escotadura isquiopúbica o incisura isquiopúbica, cerrada por un ligamento transverso del acetábulo. Y luego vemos acá un pubis que presenta normalmente el tubérculo púbico y la cresta del pubis. Y vemos acá directamente a lo que es la rama inferior, la rama anterior, la tuberosidad isquiática, el cuerpo del isquion, la rama superior, la zona en la cual vamos a encontrar origen de los músculos isquiotibiales, bíceps, bíceps, semitendinoso. Una incisura, ¿verdad? O escotadora ciática menor, otra escotadora o incisura ciática mayor, que se convierte en el agujero ciático mayor y ciático menor, pipí, glucipeco, cuá, mopio para acá, y un ligamento aquí que es el sacrospinus. Aquí aparece el origen de un músculo glúteo menor y el tensor de la facial alta, el glúteo mediano, el glúteo mayor. Aquí sale el músculo piriforme, aquí sale el obturador interno, aquí está el obturador externo, aquí está el gracilis, aquí están los aductores, primero, segundo y tercero, aquí está bíceps, y aquí está la cresta pectínea para el músculo pectíneo, ¿sí? Entonces resulta que si ustedes se fijan, la rama superior del pubis tiene un borde anterior que es la cresta del pubis, este pedacito que está acá, y un borde posterior que es la cresta pectínea para la tercera porción del ligamento inguinal. Pasamos aquí, ¿eh? Si vemos la superficie interna de este hueso, aparece la carilla auricular, aparece la tuberosidad ilíaca, la zona lisa donde va a sentarse lo que es el ciego y el apéndice, aparece esta línea arqueada o enunimada que junto con la otra línea van a formar el techo superior de la pelvis. Tiene 3 partes, la púbica, la ilíaca y la sacra. Una espina ciática bien definida, una alveolar obturatriz y aquí un sitio donde se une con el otro pubis con un disco de fibrocartílago en medio. Que durante el embarazo esta articulación sacroiliaca, esta articulación sínfisis y la sacrooccigia se vuelven móviles por el efecto hormonal. ¿La que sigue? Y aquí está el origen de los músculos que nosotros vamos a ver en estos huesos. Hay 3 ligamentos, 3 partes del hueso, el ilio, el isquio y el pubio femoral, siendo el más fuerte el ilio femoral, que va directamente a la línea intertrocántere anterior, que es lo mismo que línea oblicua, que es lo mismo que el borde anterior de los 3 bordes del trocánter, sapo, superior, anterior y posterior, que van a delimitar el área del cuello quirúrgico, está abajo, el cuello anatómico, que tiene una dirección SAI, supero-anterointerna, o SAME, supero-anteromediano. Un ángulo que normalmente forma con el eje principal de la diáfisis, que dependerá si es recién nacido, si es lactante, si es adulto, si es viejito, ¿sí? En el lactante normalmente está más abierto, 135 grados, en el intermedio está a 126 grados, y en la persona de edad por el sobrepeso, entonces cierra el ángulo a 120 grados. Entonces todo esto ya también está en sus libros y todo bien descrito. La que sigue. Y aquí en la parte posterior donde se ve la zona para los músculos isquiotibiales, y también aparece el ligamento posterior que es el isquiofemoral. ¿A qué sigue? Aquí podemos ver la membrana obturatriz, la arteria obturatriz, aquí va a salir el nervio obturador, el músculo que se encuentra a este nivel es el obturador externo,
y aquí el músculo que baja por acá es el gracilis o recto interno, y aquí están los aductores, y cuando sale el nervio va a inervar al recto interno, a los tres aductores, el obturador externo, y este nervio tiene el mismo origen del nervio crural o femoral, solamente que uno es anterior y otro es posterior, o cru, o obturador anterior o crural posterior. ¿Está bien? Que son los dos que van a inervar a todos los músculos de la cara antero-interna del muslo. Vemos acá una concavidad sacra, una escotora asiática mayor, un ligamento que está cortado para ver la arteria nutricia que alimenta la cabeza del fémur, que es una rama acetabular procedente de la rama posterior del músculo nutricú AP, donde la rama púbica que se divide en anterior y posterior, su rama posterior nos da esta rama acetabular, que es una arteria nutricia para la cabeza del fémur. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y vemos entonces al fémur, y vemos que es el hueso más largo, que presenta una cabeza, una depresión, un cuello, side, un tubérculo mayor, trocánter mayor, dos líneas, intertrocánter anterior y posterior, tres bordes, superior, anterior y posterior, una fosita digital, una cresta del glúteo mediano a este nivel. Se acabó. Una parte distal, cóndilo, epicóndilo, cóndilo, epicóndilo, una zona intercondilia. La terminación, si fuera transparente, de las líneas de separación de la línea áspera, que son la cresta supracondilia externa y la interna tiene dos características: es discontinua por los vasos femorales y termina en esta elevación que corresponde al tubérculo del tercer aductor. Una diáfisis en sentido anterior, con una línea áspera posterior, pasa a la que sigue, dos labios, interno y externo, que se separan arriba, línea espiroidea, la que es del glúteo mayor, y entre las dos, la línea pectínea. Y luego vemos la flosita digital, y vemos acá el tubérculo del cuadrado crural, que eso se había pasado también mencionarlo. En el borde posterior de esta zona es el tubérculo del cuadrado crural, donde se inserta el músculo más bajito del glúteo, ¿se acuerdan? Entonces el piramidal, el obturador y el cuadrado crural se inserta aquí, siguiendo este borde en esta zona levantada que es el tubérculo cuadrado para la inserción del músculo cuadrado crural. Y acá abajo tenemos un triángulo popliteo y acá una zona intercondilia donde van los ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿Para que siguen? Y si nosotros vemos orígenes, inserciones, ya vemos que todo esto, ¿verdad? Quitamos etiquetas y vamos a ver todos los músculos que nos pueden preguntar, ¿sí? Porque este examen es un examen de orígenes, de inserciones, no nos interesa tanto la inervación porque eso se va a ver después, pero sí nos interesa, ni lo vascular tampoco, pero sí nos interesa músculo esquelético, todas las partes de los huesos y todos los orígenes de los músculos. Y vemos, por ejemplo, que S2, S3 y S4 es el origen de un músculo que se inserta acá, que es el piriforme. Vemos la línea de los aductores donde se encuentran los tres aductores. Vemos en el cuerpo donde aparece un músculo que es el gracilis. Vemos acá una cresta pectínea para el músculo pectíneo. Vemos una espina ilíaca superior para un músculo sartorio. Una arteria inferior y una ceja cotiloidea para el recto femoral. Vemos la cresta oblicua para el glúteo mediano. Acá adelante para el glúteo menor. Y aquí vemos a lo que es el vasto lateral. Y acá al músculo subplural. Entonces vemos acá abajo lo que corresponde a la porción superinterna de la tibia, sarris, sartorio recto interno y semitendinoso, y vemos un cóndilo y otro cóndilo aplanados con una zona intercondilia que presenta la eminencia, ¿sí?, tibial, que es lo mismo que la espina tibial. Por delante una zona preespinosa y por detrás una zona retroespinosa, y la rótula que solamente se articula con el fémur, no se articula con la tibia, y que la rótula tiene un aspecto piramidal con base superior, vértice inferior, bordes laterales, cara anterior y cara posterior. Y este hueso es el sesamoideo más grande de los huesos que tenemos en el cuerpo y que se desarrolla en el espesor del cuádriceps crural. ¿Sí? El que está encima de... bueno, lo que sí iba a decir, ¿verdad? Ese vi que lo señaló. El que está en el epicóndilo. ¿Este? Sí. Es el tubérculo del tercer aductor, donde termina el aductor mayor. Okay. Ahí precisamente se va a formar el anillo del tercer aductor cuando vengan su puente y su puente. ¿Y los otros aductores dónde...? Los otros aductores van siguiendo la línea áspera, pero por la parte interna, porque son internos los músculos. ¿La que sigue? Aquí está. En la parte prácticamente siguiendo la línea interna, miren los otros aductores. Aquí está el glúteo mayor, aquí está el glúteo mediano, aquí está la fosita digital, aquí está el BCC, aquí está el glúteo y el otro glú. Y aquí tenemos el músculo sartorio, el tendón directo y el tendón reflejo del recto femoral, y aquí tenemos el glúteo mayor. Por dentro el obturador interno y por fuera el obturador externo.
Aquí en la tibia tenemos la línea oblicua del sóleo, por arriba el músculo popliteo y por debajo una cresta ósea vertical que separa el flexor tibial por dentro del tibial posterior por fuera y más afuera el flexor peroneo propio del dedo. ¿A que sigue? Y acá vemos lo que vemos en disección, en donde el tutor les debe dar como instructor. Vamos a hacer una disección del muslo y vamos a hacer un corte oblicuo siguiendo el ligamento inguinal y un corte transversal cruzando en la porción media anterior de la rodilla pasando por delante de la rótula. Vamos a hacer un corte longitudinal siguiendo las dos líneas que acabamos de trazar en su porción media y vamos a abrirla como un libro para disecar a la fascia lata, a la fascia crural, a la fascia femoral para poder ver esta imagen. Y vamos a encontrar un músculo oblicuo que cruza desde la espina ilíaca anterosuperior a la región superinterna de la tibia, sartorio. Y de aquí va a aparecer sopecari, sopeca y sopec por dentro y por fuera cuate. Cuate es el cuádriceps que incluye el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral, allá atrás, vasto intermedio o músculo crural. Y debajo de él un músculo chiquitito que es el tensor de la sinovial de la rodilla o músculo subcrural. ¿Sí? Todos ellos inervados por el nervio crural o femoral, porque los que están acá por dentro son inervados por el obturador. ¿Está bien? Muy bien, pasa a la que sigue. Vemos una vista lateral, una vista hacia adentro, y vemos el conducto de Hunter. Y el libro de ustedes dice claramente que el borde externo y que el piso, nada más el suacilia, el pectíneo, ya quedó claro que esto, yo califico la parte que nos corresponde. Si los otros quieren fallar, o sea, no sé qué, no, este libro lo dice, y yo lo aclaré varias veces, que es sopeca el suelo del triángulo de escarpa, ¿ok? Que normalmente el límite interno es el borde interno, no el externo del aductor mediano, que equivale al borde externo del recto interno. Eso ya quedó claro y es lo que aceptamos, ya se corrigió allá. Si de casualidad sale esa pregunta, nosotros tenemos que checarla y en ese momento discutiremos para poder corregirla antes de que salga para ustedes, porque los maestros se reúnen para checar las preguntas. Aquí tenemos el vasto intermedio, aquí tenemos el vasto medial, el vasto lateral, y de aquí para acá el ligamento patelar, ligamento rotuliano 7.5, que va desde aquí hasta la tubulación anterior de la tibia. La que sigue. Y si vamos viendo los aductores hacia la parte interna, vemos que son tres, y los aductores es el aductor largo, el aductor menor y el aductor mayor, en donde, obvio, vean muy claro esto, dijimos que no se debía perder la relación entre el sartorio y el vasto interno. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es externo de los dos? ¿El sartorio o vasto interno? El vasto interno. Entonces el sartorio es más medial que lo que es el vasto medial, ¿está bien? Y es el límite interno del conducto de Hunter, porque el límite externo es el vasto interno. Y fíjense muy bien, el límite posterior del conducto de Hunter que empieza de aquí para acá, correcto, no puede entrar este aductor breve o menor porque no llega acá abajo. ¿Está bien? En cambio, este aductor que es el largo y el aductor mayor es el límite posterior del conducto de Hunter. El conducto de Hunter tiene como límite externo, va a tener el vasto interno. Como límite interno al sartorio y como límite posterior, porque estamos de pie, aductor largo, que es el primero, y el aductor mayor que llega hasta acá abajo. ¿Correcto? El aductor menor no tiene nada que ver en ese aspecto porque se queda aquí arriba. La que sigue. Y si vemos la vista lateral, vemos al tensor de la fascia lata, y vemos al ligamento iliotibial, y vemos al tal cuádriceps, y vemos a bíceps, y vemos a gluma, que es el glúteo mayor. ¿Está bien? Donde vemos dos planos, el glúteo al fondo y gluma en la superficie, y vemos a bíceps y a duma al fondo. Y entre los dos, ¿qué? El ciático. Ok, pasamos a la que sigue. Giramos el maniquí a la vista posterior y vemos el glúteo mayor y vemos el surco glúteo, vemos dos músculos y un tercero que es más tendón que otra cosa, semitendinoso, semimembranoso, y el otro que se encuentra acá, bíceps femoral. Un hueco popliteo que es un espacio romboidal localizado en la parte posterior de la rodilla, superinterno sexo, superexterno bíceps, inferinterno gemelo, interexterno gemelo y plantar delgado. Contenido avena y en el fondo el triángulo popliteo y abajo músculo popliteo. Y para poder abrir, para ver, fascia poplitea. ¿De acuerdo? En el borde inferior del popliteo cambio de nombres. La arteria Asusú, artisum titi, termina en tibial anterior y tibial posterior. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Cuando quitamos entonces todos estos, ¿verdad? Vemos acá la parte profunda, la parte profunda, la parte profunda, vemos al glúteo y nos vamos con el ciático para ver a pipí, glucipeco, haciendo énfasis que nada más 2 de las 8 estructuras están arriba del músculo piramidal.
arteria y nervio glúteo superior. Y que este glúteo superior va a ser superior, memela, mediano, menor y lata, ¿ok? Y que el inferior se va al mayor, ¿de acuerdo? Y luego vemos que aquí estaba mopio, porque una serie de estructuras que salen del de arriba se meten al de abajo. Y mopio significaba músculo obturador interno, pudendos internos, tanto la arteria como el nervio, ¿correcto? Y el nervio obturador, que es el que va a inervar a este obturador interno, ¿ok? Que no es lo mismo nervio obturador que nervio obturador interno. ¿Sí está claro? El nervio obturador es, junto con el crural, los nervios principales del plexo lumbar. Y el nervio del obturador interno es un nervio del plexo sacro que va al obturador nada más. Se acabó. ¿Está bien? Bueno. Pasamos a la que sigue. Aquí está el sóleo, el plantar delgado, y aquí está el popliteo. La que sigue. Y aquí vemos aquí a So cuadrado. Este es el So alto, este es el cuadrado, el transverso. Y vemos cómo está AMA, AME, Kefe o Cru, donde encontramos los abdómenos genitales mayor o menor, el génito femoral, el fémur cutáneo y dos nervios sumamente importantes y principales del plexo lumbar. Uno es el obturador, que es el que va a bajar aquí, ahí lo vemos, el sacro, aquí está este nervio, viene y va a salir por acá y se va a encontrar acá al obturador externo, al recto interno y a los aductores, y los va a inervar a todos como ramo. ¿Está bien? Y el otro, que es el nervio que está aquí, que es el crural o femoral, que es el nervio más voluminoso que va a inervar a todos los que no inerva, ramo, ¿sí? Al sartorio, al psoas-ilíaco, al pectíneo, al vasto interno, al vasto externo, al vasto intermedio, al músculo crural, al subcrural, o sea, todo eso están inervados por el nervio crural o femoral. Y el tensor de la fascia lata no lo inerva El él, tensor de la fascia lata, memela, es superior al menor, al mediano y lata. Ok, ya me acuerdo. Ok, pasamos al visual index, Abigail. Y nos vamos directamente a esta. Y un acercamiento nos hace ver cómo está el nervio glúteo superior, que va al mediano, que va al menor, que va a la lata. Aquí está. Y vemos entonces cómo está el glúteo inferior, cómo sube, y a todo el glúteo mayor, al nervio ciático, perfecto, correcto. Y el nervio del cuadrado crural, que baja directamente al cuadrado crural. Este es el músculo cuadrado crural que se inserta en el tubérculo cuadrado. Y aquí está el nervio pudendo interno, y aquí el ciático, que se empieza a alejar para dirigirse al hueco popliteo, para luego dividirse en tibial y peroneo común. ¿Se acuerdan? Ok, la que sigue. Muy bien, visual index. Y te vas a ir a la que sigue. Y nos vamos a dirigir, vamos a hacer un poquito más explícito esto, vamos a agarrar desde acá. Muy bien, aquí podemos ver la articulación de la rodilla. Participan los cóndilos distales del fémur, los cóndilos proximales de la tibia, doble condilartrosis estructuralmente, pero con un solo eje que te provoca extensión y flexión, o sea, trochleartrosis, ínglemo o en bisagra. ¿Está bien? Aquí vamos a encontrar los ligamentos cruzados anterior y posterior, y vamos a encontrar los meniscos y el ligamento transverso yugal, que es este. Y esos ligamentos que están asentados sobre los cóndilos están unidos a los cóndilos por un ligamento que rodea todo esto y viene así. Y le da la vuelta como una corona y se llama ligamento coronario. El ligamento coronario es el ligamento que une al menisco al cóndilo respectivo. Y de un menisco al otro menisco es el ligamento transverso, que nada más está en sentido anterior, y se llama yugal porque semeja el yugo, como los bueyes del arado, que tienen una cosa aquí y van llevando normalmente para que formen canales para sembrar las semillas, ¿verdad?, en los campos. Aquí vemos una articulación anterior de la tibia, correcto. Vemos acá una articulación tibio-peronea que pertenece a la sindesmosis o sindesmosis. Aquí va a haber un nervio importante. El músculo cutáneo, ¿no? Que sería el nervio peroneo común, que es el nervio de las ramas terminales del ciático, porque uno se va a la tibia y otro al peroneo. Y este peroneo común, cuando está acá, va a lanzar uno superficial que se llama músculo cutáneo y otro que está en un plano más profundo que se llama tibial anterior o peroneo profundo. Y al nervio que se va hacia afuera también se llama nervio fibular, porque fíbula es peroneo.
¿El yugal de dónde a dónde va? Del extremo anterior de un menisco al extremo anterior de otro menisco, uniendo ligamentos coronarios. ¿Alcanzan a ver esto que está aquí? Esto. Ese es el ligamento coronario que va dando toda la vuelta, formando como una corona de fijación del menisco al hueso. ¿Sí? Entonces, el igual une el extremo anterior de los ligamentos coronarios entre sí, es el ligamento transverso. Y aquí están los colaterales, colateral medial y colateral lateral. ¿Sí? ¿La que sigue? Esta es una vista posterior, en donde vemos acá los meniscos y los ligamentos cruzados. Habíamos mencionado que los ligamentos cruzados de su nombre lo parten de su origen en la tibia. Si está por delante es el anterior, si está por detrás de la zona o eminencia tibial es el posterior. El anterior se dirige hacia atrás y afuera, apex era el mnemotécnico. El posterior hacia adelante y adentro, pi era el mnemotécnico. ¿Se acuerdan? Ya lo describimos, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, en la cara posterior vemos la línea oblicua del sóleo, ¿correcto? La cresta ósea vertical y el hueso rodillo más grande. Aquí va a estar el flexor tibial de los dedos, aquí va a estar el tibial posterior. ¿Aquí qué va a estar? La membrana interósea. Membrana interósea, aquí va a estar el flexor, pero no propio del dedo gordo. Aquí va a pasar el nervio que va a rodear aquí y se dirige el músculo cutáneo y allá adelante tibial anterior. ¿A qué sigue? Aquí se ve la eminencia tibial o espina tibial, que es un espacio interarticular, una articulación de la rodilla, la articulación femoro-rotuliana y la articulación tibio-peronea superior o proximal. ¿La que sigue? Y aquí vemos a un músculo popliteo clarísimo que está por encima de la línea oblicua. Aquí está la cresta ósea vertical, aquí está la membrana interósea y por aquí se va a dirigir la tibial anterior para pasar al compartimento anterior, ¿de acuerdo? Para que después que el nervio peroneo dé la vuelta, por acá adelante, el tibial anterior junto con su arteria desciendan por delante de la membrana interósea y la arteria a la altura del astrágalo en el cuello se va a convertir en peria y la peria va a terminar en AT y ardido. ¿Qué era eso? Tarsiana interna, tarsiana externa y digitales dorsales. Ok, la que sigue. Y aquí vemos directamente la articulación prácticamente de la rodilla, ¿verdad? El líquido sinovial característico de estas articulaciones. La que sigue. Y aquí vean ustedes este músculo, pasa al anterior. Aquí vean ustedes, aquí el músculo recto anterior y aquí vemos el músculo crural. Y acá en el fondo, en la parte de atrás, dice articular, es el músculo subcrural o tensor de la sinovial de la rodilla. Ese también es inervado por el nervio crural. ¿Correcto? ¿Ya ven este músculo chiquitito? Es el músculo subcrural porque está debajo del crural y es este músculo tensor de la sinovial de la rodilla. Y es el genicular que dicen acá, articular genus, es un músculo que va hacia la rodilla, por eso se llama geno de rodilla. Muy bien, la que sigue. Y aquí vemos esto que no entra todavía, ¿verdad? Pero está, fíjense muy bien la similitud, aprovechando que estamos acá. Fíjense muy bien. Quita las etiquetas. Por ejemplo, Oriana, esta arteria, ¿qué arteria es? Oriana, claro, Oriana. Nada. ¿La qué? La arteria que está acá, ¿qué arteria es? Ilíaca. Ya la podemos decir otra vez. Ilíaca externa, Oriana, ilíaca externa, ya te lo digo 3 veces. Poliero externo. ¿Y aquí? Esta arteria femoral. Sigue. ¿Esta que está acá? Ya te lo digo otra vez. Entonces vamos a preguntarle allá atrás para que conteste Oriana. Fausto, para que conteste Oriana. A ver, Fausto, este que está acá. ¿Contesta, Oriana? Es que veo que preguntan a uno acá y contestan los de atrás. Y atrás contestan los de delante. O sea, ¿esta arteria qué arteria es? Femoral profunda. Femoral profunda. Tiene una arteria que se va por fuera, mira. Arteria circunfleja externa. Tiene una arteria que se va por dentro. Arteria circunfleja interna. Tiene perforantes. Entonces dice arce, perfora, así. Esta prácticamente es la femoral profunda. ¿Sí? Ahora, esta es la femoral normal, baja.
Y este que está ahí atrás transparente es la arteria apocrítica que termina en tibial anterior y tibial posterior. Y cada una de ellas tiene sus ramas, ¿correcto? Por ejemplo, la tibial anterior que luego vamos a ver se llama mía, mea, circungo, reta, retipo, ¿sí? Y en la parte de atrás es racil, peperano y plantiex. Se acabó todas las ramas, pero todavía más adelante. Plantiex es lo único que sabemos, ya sabemos un poco. ¿Para qué sigue? Esta es la tibia y el peroné. Dos articulaciones, enseguida se ve lo voluminoso de la tibia y el peroné. Datos importantes. Aquí vemos que este malleolo externo es más bajo que el malleolo interno. ¿Está bien? Estamos caminando normalmente y el pie se dirige hacia afuera, se dobla, se apoya el malleolo externo y se fractura el malleolo externo. ¿Por qué se fractura más el malleolo externo? Porque es más bajo y pues más delgado, ¿sí? El malleolo interno es menos alto y además es más grueso. Entonces el más común es el malleolo externo. ¿Está bien? Pero esos dos forman una mortaja aquí para lo que es el astrágalo, tibio, peroneo, astragalina. ¿Está bien? En donde vimos que el astrágalo era el único hueso que no recibía incisiones tendinosas, ¿sí? Ni musculares. Y donde vamos a encontrar que esta tibia es idéntica a lo que es la mitad superior de la diáfisis humeral. Donde vimos bordes vella, interno, externo, anterior, caras, pie, posterior, interna y externa. Es lo mismo acá. Tenemos un borde anterior que se llama cresta de la tibia. El peroné tiene un borde anterior, cresta del peroné. ¿Está bien? Pero si este peroné es idéntico al radio, peroné radio, vapi, capex. ¿Se acuerdan? Anterior, posterior, interóseo, anterior, posterior, externa. Son las caras. Y vemos entonces que aquí va a ir una membrana interósea, correcto, todo se encuentra a este nivel. Y vamos a ver que hay un borde anterior, que hay un borde interno, que hay un borde externo, que hay una cara interna subcutánea, 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 excepto la parte superior donde está sarris. ¿Está bien? Y que la cara externa, que es esta, es para el tibial anterior, todo esto. Que acá hay una membrana interósea, que acá es la tuberosidad anterior donde se inserta el ligamento rotuliano. Que aquí son los cóndilos tibiales separados por una eminencia o espina tibial, con un espacio anterior y uno posterior preespinosa y retroespinosa para los orígenes del ligamento cruzado anterior apex, posterior pi. Y luego vemos que en la región posterior inferior del cóndilo externo aparece una carilla articular que recibe a la cabeza del peroné, el cual presenta un cuello rodeado por un nervio peroneo que se va a dividir en músculo cutáneo y tibial anterior, que uno es peroneo fibular superficial y el otro peroneo o fibular profundo, ¿sí? Y luego vemos acá cómo el peroné termina hasta acá abajo y aquí vamos a encontrar esto, pasa la que sigue. En la vista posterior entonces vamos a encontrar acá la línea oblicuo del sol y la cresta ósea vertical, ¿no? Aquí está la línea oblicuo del sol y la cresta ósea vertical, el agujero nutricio más grande. Esta es la cara posterior de lo que es este peroné, y aquí va a estar flex, aquí va a estar una membrana interósea, aquí va a estar el músculo popliteo, aquí, y aquí vemos el malleolo interno y el malleolo externo, y aquí estaría el astrágalo. Aquí sigue. Y aquí vemos la membrana interósea, los ligamentos laterales, medial y lateral de lo que es, lateral y medial de lo que es la articulación tibio-peroneo astragalina. La que sigue. Y aquí vemos una vista superior en donde vemos la eminencia medial o espina tibial, un espacio acá adelante del ligamento cruzado anterior, otro para el ligamento cruzado posterior. El que está acá adelante se dirige hacia atrás y afuera, apex, y el que está acá atrás se dirige hacia adelante y adentro, valle. Una articulación viéndolo desde arriba, tibio-peronea, superior o proximal, y aquí tenemos directamente los ligamentos anterior y posterior que presenta la articulación tibio-peroneo anterior y tibio-peroneo posterior. ¿A que siguen? Y aquí vemos directamente lo que es la tibia y lo que es el peroné, y vemos la membrana interósea, y aquí vamos a ver un compartimiento que será el anterior, un compartimento lateral, posterior profundo y posterior superficial, donde vamos a tener a T, X, X, P, 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 y aquí ple, T, flex, y aquí so, pla, G, ¿sí? La que sigue. Entonces vemos los diferentes, aquí la parte distal está la mortaja tibio-peronea astragalina, malleolo externo, malleolo interno, una superficie para articularse con la tróclea del talus o astrágalo, ¿sí? La que sigue.
Y aquí vemos una serie de músculos y vemos la articulación y vemos al astrágalo con su tróclea, vean, como una polea, con dos carillas, una externa triangular para el peroneo y una interna en forma de coma para la tibia. Y vemos un cuello donde vamos a poder presionar a la arteria que a ese nivel se llama pedia a continuación de la tibial anterior, y cuya ausencia de este pulso por un experto hace un diagnóstico de insuficiencia vascular periférica que se relaciona con diabetes, hipertensión, problemas vasculares. Y aquí tenemos cómo este extremo anterior del astrágalo es el mismo extremo anterior del calcáneo, articulación medio tarsiana de Chopard. Y cucú, ¿verdad? Cae cucú, son los 7 huesos que trae el tarso: calcáneo, astrágalo, escafoides, cúneas, copoides, 3 cúneas que hacen el total de 7, 5 metatarsianos que se van numerando del gordo al pequeño, y 14 falanges haciendo un total de 26 huesos, a diferencia de los 27 que tiene en la mano, porque son 8 huesos en el carpo, a diferencia de los 7 del tarso. ¿Para qué sigue? Entonces acá vemos a fletiflex, y aquí vemos la línea oblicua del sóleo, aquí vemos el músculo popliteo, ¿correcto? Vemos el tendón de Aquiles a este nivel, la que sigue. Y aquí vemos cómo está la región sural de la pantorrilla, donde están los gastrocnemios, que si los cortamos aparece el plantar delgado, córtalo, junto con el sóleo, y entonces aparece acá el plantar delgado, ¿sí? Y luego aparece acá en el fondo lo que es el sóleo, y si lo cortamos va a aparecer fletiflex. Y aquí están fletiflex y sus arterias respectivas, que nos falta ver sus ramitas, y vemos el músculo popliteo y vemos los articulares superior, medio y inferior, artisumi, titi, ya tenemos las arterias anterior y posterior, y asusu, que era arterias surales superficiales y arterias surales profundas o otras surales, ¿correcto? La que sigue. Y vemos acá el compartimento anterior, donde vemos a la tibial anterior, y luego vamos viendo, siguiendo, ese es el tibial anterior que se va hacia el escafoides, y luego viene el músculo extensor propio del dedo gordo, y luego viene el extensor común de los dedos con 1, 2, 3 y 4 tendones, y su parte más baja provoca el peroneo anterior o fibular anterior. ¿Está bien? Entonces todo esto normalmente está en el compartimento anterior, ¿correcto? ¿La que sigue? Y si nosotros cortamos o separamos estos músculos, vemos cómo se está rodeando por el peroneo común, y este es el fibular superficial y este es el fibular profundo que viene hasta acá abajo, acompañado de la arteria que va a dar tarsiana interna, tarsiana externa y arterias digitales dorsales. ¿Para qué sigue? Y acá entonces en esta parte vemos que en la parte lateral aparece un nervio entre los dos músculos Pepe, en la parte de atrás soplagen y en el fondo fletiflex, en la parte anterior TXP, y se ve claramente al extensor del dedo gordo, al extensor común de los dedos 1, 2, 3 y 4 tendones, al peroneo anterior y en relación con el peroneo lateral corto y largo. ¿La que sigue? Antes que pases, hay un extensor corto de los dedos, que es este músculo cledio, y asimismo hay un extensor corto